Buen día. Hoy nos toca desarrollar el tema de la literatura gauchesca y particularmente del Martín Fierro. Eh, la literatura gauchesca es un tema realmente complejo y extenso, ¿sí? Es un tema que abarca muchos textos literarios y muchos autores. Nosotros simplemente vamos a explicar qué es la literatura gauchesca, por qué su denominación, mencionar algunos de los escritores y los libros más famosos y centrarnos posteriormente en el libro más importante que tiene la literatura gauchesca, que es por supuesto el poema El gaucho Martín Fierro de José Hernández. Hay que decir también que este texto, el poema épico El gaucho Martín Fierro, no solamente es el texto más importante de la literatura gauchesca, sino que en cierta medida, para muchos autores y críticos, es el texto literario más importante de la literatura argentina. Muy bien, ¿qué es la literatura gauchesca? ¿Sí? La literatura gauchesca es un conjunto de textos literarios que, como su nombre lo indican, pertenecen a la denominada cultura gaucha. ¿Sí? Lo que pasa es que la literatura gauchesca no surge, digámoslo así, desde la base de los mismos gauchos, sino que, irónicamente o extrañamente, la literatura gauchesca es un tipo de literatura escrita por personas que no son gauchas, ¿sí? Pero que en cierta medida admiraban mucho la cultura de los gauchos, su idioma, su forma de ser, sus tradiciones, sus costumbres, y escriben historias, estas personas, estos autores, estos intelectuales, escriben historias en la que por supuesto sus personajes serán gauchos o por lo menos viven en un contexto relacionado con los gauchos. Nuevamente, en esta faceta de la literatura argentina aparecerá esta cuestión del concepto de ficción que ya hemos explicado, según la cual la literatura buscará expresar aspectos de la realidad. En ese sentido, toda nuestra historia de la literatura gauchesca es expresión de lo que iba sucediendo a nivel país, ¿sí? En la conformación de la nación, a nivel cultural, ideológico, político, etcétera, etcétera. Muy bien. La literatura gauchesca es un fenómeno único de la literatura argentina. No existe otra literatura en el mundo, ¿sí?, que tenga los rasgos de nuestra literatura. Pero hay que hacer una aclaración, porque la literatura uruguaya, ¿sí?, ustedes saben por los conflictos históricos y políticos que vinieron en el tiempo, al ser toda la costa Uruguay en algún momento formar parte de nuestra nación, hay autores que vienen de este país y que por lo tanto uno podría decir, bueno, pero en Uruguay existe también literatura gauchesca. Sí, en parte porque antes era toda una misma región, es decir, la región del Río de la Plata. También en Brasil existen algunos elementos relacionados con la cultura de los gauchos. Ellos tienen un ser social muy parecido al gaucho, que es el denominado gaúcho en portugués, y fundamentalmente vivió en la zona sur de Brasil, es decir, en contacto directo con nuestro país. Muy bien, ¿qué era un gaucho? ¿Sí? ¿O qué era ser gaucho en esa época? El gaucho era un ser social muy particular, porque era, digámoslo así, la mezcla, el resultado del mestizaje entre lo que era el español y el aborigen. Entonces, este gaucho vivía en el campo, está relacionado fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la cultura rural. No le gustaba en cierta medida pertenecer a ninguna institución, es decir, los gauchos no asistían a la escuela, no tenían controles médicos, no tenían un trabajo determinado por horarios, como conocemos hoy en día, sino que más bien el gaucho como ser social, digámoslo así, era prácticamente libre, no estaba atado a ningún estado, a ningún gobierno, a ninguna práctica social puntualmente. Y yo creo que es este carácter, sí, de libertad que tenía el gaucho como ser social lo que más le llamaba la atención a los escritores. Entonces, estos escritores del finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX comienzan a ver en el gaucho un sujeto social que, abrazado a su libertad, podía, digámoslo así, hacer un montón de cosas que el hombre de ciudad e intelectual no podía. Y creo que es este rasgo lo que más llama la atención. Comienza entonces a gestarse la denominada literatura gauchesca.
que no es lo mismo que la literatura gaucha, ¿sí? La literatura gaucha sería aquellos textos creados por gauchos. La literatura gauchesca, en cambio, son solamente textos literarios que han sido creados por escritores intelectuales que no eran gauchos, pero que sí admiraban la cultura de los gauchos. ¿Qué es o cómo se organiza entonces la literatura gauchesca? La literatura gauchesca tiene tres partes, tres etapas. La primera se denominó Orígenes, ¿sí? Y fue hasta el año 1830. Allí el escritor que más se destaca es un escritor llamado Bartolomé Hidalgo, ¿sí? Que tiene textos, sus textos más famosos fueron los Cielitos, ¿tá? Y los Diálogos Patrióticos. Estos textos son los que se le reconocen a este escritor, Bartolomé Hidalgo, y fue hasta 1830. La segunda etapa de la literatura gauchesca se denominó Desarrollo, y allí se destacan escritores como Hilario Jasube y Estanislao del Campo, y duró desde 1830 hasta 1860, 1870 más o menos. Y la última etapa de la literatura gauchesca es en la que se presenta José Hernández con su texto El Martín Fierro. Les voy a mencionar ahora algunos textos famosos de la literatura gauchesca. Uno de ellos es el Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, ¿sí? Es un texto justamente donde su personaje principal es un gaucho llamado Don Segundo Sombra. El segundo texto que les presento es el Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, ¿sí? Publicado en forma de folletín en 1879. También tengo para presentarles el Santos Vega, de Rafael Obligado, aunque este es un texto que tiene muchas otras versiones, ¿sí? Y por último, el Fausto de Estanislao del Campo. ¿Sí? Muchos son los textos que pertenecen al género de la literatura gauchesca. De todos ellos, nosotros nos vamos a centrar solamente en el gaucho Martín Fierro. Bien, ¿qué debemos saber antes de ir a leer el texto de José Hernández? Este es un texto que se publicó por primera vez en 1872, ¿sí? Llamado así El Gaucho Martín Fierro, y en 1879 su autor publica la segunda parte, que se llamó La Vuelta de Martín Fierro. Hoy en día nosotros lo conocemos como un texto íntegro, es decir, todo este libro conlleva ambas partes, tanto la ida como la vuelta de Martín Fierro. José Hernández fue un escritor que también dedicó parte de su vida al periodismo y también a la vida militar. Es impresionante en el sentido, el carácter de la personalidad de José Hernández, ya que fue militar, periodista, escritor, es decir, fue muy activista en el campo de la política, y alguno también lo ha presentado como un humanista, alguien que se ha interesado mucho por los derechos de los gauchos, y ha hecho bastante por en cierta medida defender los derechos de los gauchos. Con respecto a este autor, nosotros tenemos una particularidad. José Hernández durante algunos años vivió en la ciudad de Paraná. De hecho, su casa donde él residió se encuentra en calle España, a la altura 212. Por ahí lo deben ubicar porque está ahí cerca del local de personal. Bueno, al lado, calle España, altura 212, ahí vivió José Hernández. Y se dedicó, mientras vivió acá en la ciudad de Paraná, al periodismo. Publicó en un diario llamado El Nacional Argentino. José Hernández era del Partido Federal, ¿tá? Por lo tanto, eso lo ubicaba, digámoslo así, en el bando contrario a Sarmiento. De hecho, era un ferviente enemigo de Sarmiento y prácticamente estaba en desacuerdo con todas sus ideas. Aquí es necesario que retomemos un poco lo que hemos trabajado con los textos literarios anteriores, con El Matadero y con El Facundo de Sarmiento. ¿Qué es lo que tenían en común estos dos textos? Que ambos estaban, digámoslo así, escritos o presentados desde la perspectiva de los unitarios, ¿sí? Desde la perspectiva de los unitarios. Es decir, tanto Esteban Echeverría como Domingo Faustino Sarmiento proponían que el gaucho era un ser social destinado a la barbarie, al salvajismo, ¿sí? a la violencia, a lo que ellos entendían como la no cultura. De manera tal que este posicionamiento hacía ver que el gaucho era un ser
totalmente marginado, totalmente, en cierta medida, aislado de lo que sería la cultura propiamente dicha. José Hernández, por supuesto, va a estar totalmente en contra de esto, ¿sí? Recordarán ustedes la dicotomía civilización y barbarie. Dentro de la civilización estaba la educación, estaba la cultura, estaban los unitarios, estaba la ciudad, ¿sí? Y dentro de la barbarie estaba el salvajismo, ¿sí? Los animales, las grandes extensiones de campo, la violencia y por supuesto el gaucho. Lo que va a proponer José Hernández en su texto, al igual que la mayoría de los autores de la literatura gauchesca, es que el gaucho no debe estar dentro de la barbarie, porque el gaucho es un sujeto social que tiene una cultura y una honestidad y una forma de ser completamente humana, ¿sí? Es decir, lo que nos va a presentar básicamente José Hernández en esta historia, que es una historia ficcional, es cómo el gaucho no debería pertenecer a la barbarie, sino que debería estar incluido dentro de la civilización. Recordemos también que el gaucho como ser social participó de las denominadas guerras civiles, ¿sí? Y luego de todos estos conflictos políticos e ideológicos desarrollados en el país, pasa a formar parte de la representación cultural y por lo tanto José Hernández propone que el gaucho como ser social y toda su cultura formen parte de la identidad nacional, ¿sí? Si nosotros pensamos hoy en día en qué es ser argentino, yo estoy seguro que nadie duda en mencionar algunos elementos que tengan que ver con la cultura gaucha. Por ejemplo, la representación así en vestimenta, con una guitarra, con el mate, algo que tenga que ver con la música, por ejemplo, con el folclore. Nadie duda en decir que todo eso son elementos de la argentinidad, ¿sí? Que el ser gaucho es ser argentino. De hecho, cuando se hizo el Mundial de Fútbol aquí en Argentina, en 1978, si no me equivoco, en plena dictadura militar, vieron que en todos los mundiales de fútbol se elige una mascota que sea representativa del país. Bueno, para el Mundial de Argentina, lo que se eligió hacer fue justamente en forma de caricatura un pequeño gauchito, ¿sí? De manera tal que ustedes tienen para ver ahí que el gaucho pasa a ser un elemento central de la cultura argentina. Nadie duda de que los gauchos son parte de nuestra cultura. Pero en la época de Hernández y en la época de Sarmiento fundamentalmente, esto no era así. ¿Sí? El gaucho era un ser social completamente marginado, despreciado, odiado, maltratado, infravalorado, ¿sí? Y lo que ayuda esta gran obra es a que el gaucho sea repensado y fundamentalmente entendido como un ser social, un sujeto de derechos. De manera tal que aquí el Martín Fierro nos va a permitir entender de qué forma el gaucho va a formar parte de la sociedad. Nada más por hoy. En el próximo video hablaremos estrictamente de la obra de José Hernández.